Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Un Café con Dios en este día jueves lluvioso. Un jueves ya 7 de diciembre. La verdad que Dios. está diciembre corriendo, como si lo llevaran corriendo y la verdad pues es que es ¿Clima así, alterado? es así, climas muy alterados, la verdad que sí. Ahora sí está haciendo un frillito tremendo y creo que en la mayor parte de nuestro país inclusive están pronosticando nieve ya en varios lugares. Y pues le damos gracias a Dios porque Elías, siempre hay que agradecer la bondad de Dios, la misericordia de Dios y esta oportunidad que nos da de conversar un poquito sobre lo que Dios pone en nuestro corazón y que esta palabra pues nos edifique. El asunto aquí es que tengamos un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y pues a todos aquellos que se conectan con nosotros de lunes a viernes en este programa, Un Café con Dios, pues les bendecimos y le damos gracias al Señor porque nos da esa oportunidad de estar comentando la palabra y ojalá que con un corazón bien dispuesto. Así es, Connie. Hoy decía yo con lluvia y ahorita con frío. Con frío. Y neblina. Bueno, dicen que en algunos estados de la República, la verdad no sé, pero llovió tan fuerte que las corrientes hicieron estragos. Sí, toda la noche, ¿no? Todo lo que es la noche, en el transcurso de la noche o del día. Llovió tan fuerte que pues ahora sí que hay mucha gente afectada. Sí. Realmente los climas están muy alterados y pues ahora sí que lo que hablábamos el día de ayer, pues dice la palabra que son las señales que Jesús ha mostrado y nos ha dejado para que nosotros estemos listos, que no nos quedemos dormidos. La Biblia nos habla en Mateo 25, después de Mateo 24, nos habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Eran 5 que eran previsoras, que estaban al pendiente, que estaban arregladas, alineadas, tenían sus lámparas llenas de aceite y listas para cuando dijeran ya llegó el novio, ellas estaban súper listas. Pero había 5 insensatas, que dice la palabra de Dios, que estaban, no pasa nada, despreocupadas, aquí no pasa nada, todo está perfecto, se va a tardar. Y dice la palabra que cuando se oyó la voz de que llegó el novio, las insensatas le dijeron, oye, dame de tu unción, dame de tu aceite que tienes. Y dijo, no, vosotras vamos y cómprenlo. Vayan y compren. Entonces, realmente Dios nos está hablando en este tiempo, Elías, y nosotros tenemos que ser sensibles. Tenemos que tener un corazón lleno de fe, un corazón que le crea a Dios, un corazón que le crea a la palabra, preparados realmente, porque este mundo, pues ahora sí que está muy atrayente con todo tipo de corrientes de pensamiento, tanto en la iglesia cristiana como en otras iglesias. Y realmente, Elías, ninguna iglesia va a salvar, porque el que salva aquí se llama Jesucristo. Claro. Y que nosotros, la instrucción, Dios nos la dejó, no solo, mira, yo recuerdo, Elías, que en aquellos tiempos se hablaba mucho de que la verdad la tenía el Papa y que nadie podía leer la Biblia. Si tú leías la Biblia era como una maldición y de hecho mucha gente nada más la veía así y los que se atrevían a tomarla pues no la entendían, porque debemos entender que la palabra de Dios solamente es revelada por el Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho que la palabra de Dios o la Biblia se lee de varias maneras. Una puede ser de una manera cultural. Algunas personas leen solamente la letra y la tienen como cultura, saben y conocen de la Biblia,
pero Cristo no ha nacido en sus corazones. Hay otra manera de leer la Biblia, es una manera histórica, saber los acontecimientos que hubieron y saber un poquito de historia de la Biblia, pero no pasa de ahí. La Biblia se tiene que leer espiritualmente y discernir espiritualmente para entenderla. ¿Y cómo puede ser esto? Solamente necesitamos nacer de nuevo, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Elías, somos sellados con el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo entra de una manera sobrenatural en nuestras vidas y de repente como si los ojos, y esos también, los ojos espirituales son abiertos para poder comprender las Escrituras, así como Dios lo hizo con Lidia, que le abrió el entendimiento para que ella comprendiera las Escrituras. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que la verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios y es una verdad absoluta. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Así que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres de condenación, libres de pecado, libres de maldad, libres de muchas cosas. Y realmente cuando conocimos a Jesucristo, Elías, tenemos que instruirnos, porque hay personas que se quedan con ese concepto de que en alguna campaña, en algún congreso, en algún servicio son tocados por el Espíritu Santo y reciben a Cristo en su corazón y ya después se hacen llamar cristianos. Pero no pasa más de eso. Porque no crecen. No crecen, no maduran y a estas... Pero realmente si recibiste a Cristo de corazón, ¿cómo te diré? Si fue una... Decías tú que las campañas, porque después se dan estadísticas. Sí. En aquellos años las campañas eran muy solicitadas, se hacían campañas, ahora les llamamos congresos, pero en aquellos entonces, se les llamaba campañas evangelísticas, y en esas campañas Dios de verdad se manifestaba poderosamente y muchos eran tocados por el mensaje del Evangelio y venían a los pies de Cristo, y yo no dudo que algunos sí lo hacían sinceramente y permanecieron. Sí. Otros fueron sanados, otros vieron milagros, otros sintieron un regocijo ese día, pero nada más se quedó hasta ahí, porque ya no regresaron. Ellos creyeron que una vez haciendo esa oración de fe, como si fuera una oración mágica, ya tengo la salvación, hoy voy a hacer lo que me dé la gana. Realmente no es así. Una persona que realmente se ha convertido a Cristo permanece, no se mueve, conoce la palabra de Dios, la palabra de Dios le es revelada, tiene temor a hacer ciertas cosas. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo, Elías, realmente es conocer la palabra de Dios. Si nosotros, a la luz del Espíritu Santo, todos de verdad, cuando hemos escuchado testimonios de personas que han venido a los pies de Cristo y que nos comentan que no entendían la Biblia y que de repente como que si los ojos se les estuvieran abiertos, porque así dice, el velo se les caerá, dice, o hay un enemigo, dice en 1 Corintios 10, que entenebrece nuestro entendimiento, porque el Dios de este siglo, y el Dios con minúscula, es el adversario. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz gloriosa del Evangelio. O sea, hay un velo espiritual que cubre el entendimiento de los incrédulos, que no permite que la palabra de Dios la pueda entender. Pero cuando viene el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esa obra maravillosa aquí en la tierra, que es quien nos revela la palabra de Dios, quien nos redarguye y quien hace que nosotros crezcamos. Entonces no es cierto que solamente el Papa tenía la verdad. Lo que pasa que querían esconder la verdad. Lo que pasa es que no había revelación. No había esa revelación. No, y ahora tampoco, Elías. Mientras nosotros sabemos, y no podemos esconder el sol con un dedo, sabemos lo que está pasando. Por eso yo decía, comenzando, que ninguna religión te salva, ninguna iglesia te salva.
Lo que te salva es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos salva. Y como cristianos, una vez que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y le hemos recibido en nuestro corazón, tiene que venir un crecimiento. Un crecimiento. ¿Y cómo va a venir el crecimiento? Teniendo fe. ¿Y cómo viene la fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es verdad. Ahora, algunas personas dicen, bueno, es que yo tengo fe. Pues donde el apóstol Santiago dice, bueno, tú dices tener fe, muéstrame tus obras. No, pero la fe es sin obras. No, dice la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. Necesitamos realmente manifestar una fe, porque la fe se ve, no es una fe pasiva. Tiene que ser una fe activa, una fe que muestre realmente que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que se distingue. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, Elías, el cristianismo era respetado en serio y no se le llamaba cristianismo, se le llamaba de otra manera. Pero cuando había una reunión y alguien se atrevía a decir malas palabras o a contar un chiste en doble sentido, decía, ¡ay, párale! Porque él es cristiano. Y en decir, él es cristiano, ya había cierto respeto porque se identificaba a un verdadero cristiano. Hoy no, hoy los cristianos no tienen discernimiento, oyen chistes groseros, dicen malas palabras y dicen, yo soy cristiano. Digo, tenemos que echar una mirada hacia adentro. ¿Realmente Cristo está en nuestro corazón? Como para decir, bueno, yo tengo temor de Dios, porque lo primero que viene a nosotros, Elías, es el temor a Dios. Y no es un temor de miedo, es un temor reverente, un temor de respeto, un temor de decir, no, ya Cristo me lavó con su sangre preciosa, hoy soy una nueva criatura y mi comportamiento no tiene que ser igual que la mayoría. Hoy todo el mundo se anda quejando, se enoja, maldice, habla mal. ¿Cuál es el cristianismo? ¿Cuál es el cristianismo que estamos viviendo el tiempo de hoy? Ahora, en este tiempo, yo creo que nosotros tenemos que, como dice la palabra, volvernos a las sendas antiguas, reconocer a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios lleno de gracia, de misericordia, y que realmente nosotros pues tenemos que dar testimonio y tenemos que testificar de quién vive en nosotros. Entonces, cuando no conocemos la palabra de Dios, pues obviamente digo, yo soy cristiano porque yo hice una oración de fe y puedo vivir la vida loca. No, Elías. O como tú me decías el día de ayer de Daddy Yankee o algo así, de este hombre rapero que se acaba de convertir. Ahorita se desata una gran polémica con este hombre porque antes, y eso es algo bien tremendo, Elías, que los cristianos a veces se comen todo y que y nos gozamos, porque pues sí dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y nosotros también hacemos fiesta aquí en la tierra porque ganamos un alma, pero realmente esa alma se ganó. Hoy se habla de artistas que recibieron a Cristo en su momento y que se gozaron tremendamente. Yo el día de ayer veía una entrevista a Yuri en sus inicios, le preguntaban cómo es que se convirtió, quién le predicó para que se convirtiera al cristianismo. Y cuando yo escucho a Yuri hablar acerca de quién le compartió del evangelio y cómo su vida fue transformada, porque decía, yo ya estoy cansada de vivir este tipo de vida, yo ya no quiero más, si tú existes, Dios, haz algo en mi vida, yo rechazo todo lo que he estado haciendo, yo no tengo felicidad, hay un vacío en mi corazón, puedo tener todo lo que yo tenga, pero realmente siento que hay una necesidad más profunda en mi corazón de algo. Y yo creo que cuando Yuri hizo esa oración, pues Yuri aceptó a Cristo y vino un gozo, y nosotros lo sabemos. En aquellos entonces, cuando Yuri se convirtió a Cristo, dejó totalmente la carrera, se alejó de los medios de comunicación, entregada a Dios. Pero de verdad, Elías, que yo vuelvo a repetir lo mismo, que hay gente que es tropiezo para los que nacen de nuevo, gente que busca sus beneficios, gente que viene a beneficiarse de otras personas. Y Yuri, con ese amor en el corazón, la empezaron a invitar varias iglesias. Allí está el gran error de muchos pastores, que por tener mucha gente inmediatamente empiezan a jalarlos, y como ellos vienen de la fama, vienen de la farándula, de todo eso, les vienen, y todavía acá como cristianos casi quieren tocarlos para, esa es una verdad.
La gente es así, y bueno, ay, es que es Yuri, mire, Yuri es como cualquier mortal de nosotros igual, y eso les quita punto a ellos, porque apenas están batallando con el ego, están batallando con la antigua naturaleza, y los mismos pastores o la misma iglesia empiezan a alabarlos y a decirles, y bueno, hacer tanto show, que ellos no terminan ese proceso. Que yo sé que Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Hoy por hoy, ¿a cuántos años de que Yuri dijo que ella había recibido a Cristo en su corazón? De hecho, ellos tienen una iglesia aquí en México con su esposo, pero resulta de que algún pastor o a alguien le dijo, mira, tú ya eres salva, no hay ningún problema, tú proclamas el evangelio, tú puedes continuar con tu carrera. Y entonces, yo no sé en qué cabeza, digo yo, porque el Espíritu Santo nos redarguye, Elías, que por donde no debemos de ir, no podemos retroceder, no debemos hacer la misma persona que yo era antes. Si yo realmente tengo a Cristo, tiene que fluir un cambio en mí. Pero resulta de que cuando viene el consejo y que pues uno ve el dinero y pues cuánto dinero estoy perdiendo, y más si tengo necesidad, o más si ya estoy acostumbrado a un estilo de vida, pues se va a hacer lo que es necesario. Y resulta de que hace unas semanas atrás, Yuri presenta un show, un concierto, pero la vestimenta que ella tiene es un mini vestido sumamente escotado, y tiene obviamente las personas que están a su lado haciendo el show, y dicen, ahora lo presentan a todo mundo y dicen, ella es pastora, ella es cristiana. ¿Cómo puede ser posible eso? Cuando la palabra de Dios es muy clara. Yo no, o sea, ¿cómo? Regreso a lo mismo. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Eso no puede ser. Y hoy hay mucha gente que está en esa sintonía. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero yo soy cristiano. Antes, un cristiano que se tomaba una cerveza, Dios mío, no necesitaban decirte nada, el Espíritu Santo te redarguía. Pero cuando lo hacemos continuamente, el Espíritu Santo ya ni nos dice. Ahora, también no vamos a irnos por allí, ¿verdad? Porque cuando esto sucede, pues el apóstol Pablo dice, pues nadie te juzgue en bebida y comida y todo eso, pero lo que te edifica, hazlo, y lo que no te edifica. Y si tomarte una cerveza para otro es una piedra de tropiezo, pues no lo hagas, no por la cerveza, sino por aquel que es débil en la fe. Entonces, simplemente tenemos que tener testimonio y tenemos que tener cuidado de realmente si estamos proclamando a un Dios vivo, a un Jesucristo resucitado, aquel que prometió venir por nosotros, pues tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos para darle toda gloria y toda honra a aquel que nos salvó, a aquel que no bajó de esa cruz, a aquel que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que regresar, Elías, a las sendas antiguas. Tenemos que regresar a esa fe genuina, de verdad, antes y ahora, pues sí, tanta tecnología, tanto han cambiado las cosas, pero el evangelio no cambia, Elías. El evangelio sigue siendo el mismo. Ahora lo acomodan a sus conveniencias, pero aún así la misma palabra se protege, porque el apóstol Pablo dijo, van a venir tiempos peligrosos y van a venir tiempos difíciles y van a venir tiempos en los que les van a predicar cosas que no son, tengan cuidado. ¿Cuántas veces le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, tú tienes una fe genuina, porque también puede ser una fe fingida. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo de la abuela Loida, que le dice la fe no fingida de tu abuela Loida. O sea, fe genuina, fe que se ve, una fe viva. Así es, Connie. Es interesante todo esto que estás platicando. Y digo, pues, creo que sinceramente tenemos que volvernos como dice, a las sendas antiguas. Tenemos que volver a lo esencial. A lo genuino del Evangelio. A lo esencial del Evangelio, sí. Y tenemos que darle gracias a Dios de que aún hay mucha gente. Yo sé que hay muchísima gente que ama a Dios y que es fiel con Dios y sí, que sigue siendo y sigue creyendo en el Señor Jesucristo, y que ese remanente que ha permanecido, por este remanente Dios no ha consumido,
esta nación o este país o este mundo. Seguimos adelante creyéndole a Dios y cada día seguramente más gente vendrá al conocimiento de Jesús. Decíamos, la fe viene por el oír la palabra. Entonces tenemos que oír, leer la palabra de Dios y pedir al Señor que nos dé revelación. Y cuando tenemos la revelación vamos un poquito más allá, o pareciera que vamos en carrera de alta velocidad, porque no es lo mismo tener la lectura de la palabra del Señor y no tener la fe, y no tener la revelación, no tener revelación. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. Estamos seguros. La fe en Cristo es creer en Cristo y esperar la seguridad que todo se va a cumplir, que todo lo que Jesús dijo se va a cumplir, y que hay un cielo y hay un infierno. O sea, esto es la fe en nosotros. Por eso hemos creído en un solo Dios verdadero, y esto es la fe, de creer en un solo Dios verdadero, en un solo Dios poderoso, y esta es la fe. Entonces, esta confianza en Dios es lo que nos da seguridad en Cristo Jesús para seguir adelante. Y decíamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Hoy parece que ya no hay convicción, pero hay gente que sí está convencida. Y muchos pareciera que desecharon la convicción, ya no esperan, pero ya no con esa esperanza de fe. Dice, es pues la fe lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es, Elías. Mira, también el libro de Santiago en el capítulo 2, en el versículo 14, nos habla de una fe sin obras. Hemos dicho que no nos vamos a salvar por las obras, pero Efesios 2:8 dice, sois salvos por gracia. Sí, pero la fe se ve. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré, mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí, Connie, allí esta parte del apóstol Santiago está diciendo que el que tiene fe pues debe hacer el bien, y no por eso va a recibir salvación, sino es el bien y la bondad, las obras. Mira, cuando dices eso, Elías... Espérame tantito. Okay. Esa fue la idea. El bien y la bondad van a ser muestra del agradecimiento que tenemos a Dios. Ese agradecimiento a Dios no es para salvación. Bueno, es una muestra de que la fe se ve. O sea, tú no puedes decirme, yo tengo fe y no actuar en nada. Nadie puede decir yo tengo fe si no hace nada. La fe tiene que complementarse. Ahora sí, la fe, las obras no te van a salvar por sí. Pero la fe sí tiene obras. La fe tiene que manifestarse visiblemente. Es un agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Sí, pero va mucho más allá del agradecimiento. Yo puedo estar muy agradecido y nunca hacer nada. No, por eso, las obras son por agradecimiento. Sí, claro. Si hay obras, sí hay obras, pero es por agradecimiento a Dios. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Wow! ¿Cómo que tan pronto? Ya media hora, regresamos en un minuto, no le cambie, Dios le bendice, volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Stereo Live es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer.
Saludos queridos amigos, esto es Un Café con Dios y es una mañana como todos los días, pero no se crea, hoy hay como mucho frío y mucha neblina y yo no sé, aquí parece que estamos pues sí, ya estamos en diciembre, pero que como que de pronto se nos vino todo junto, lluvias, frío, nieve. Bueno, nieve nada más la de Pátzcuaro, pero la de la Michoacana. Bueno, yo no digo nieve aquí, sino nieve en algunos lugares de la República. Sí. Pero sí, todo. Y bueno, una nieve de limón, pues no me caería mal. No, sí, ahorita no se me antoja una nieve de limón. Ay, a mí sí. Está haciendo frío. Y además no me han sacado ninguna muela, así que no tengo... Ay. Y sí, porque digo, él y yo me comí, quién sabe, la nevería completa de limón. Y realmente, pues sí, es rica la nieve. De hecho, no sé qué día pasé yo por donde las Michoacanas y estaba haciendo mucho frío, pero que voy viendo, la gente estaba haciendo hasta cola para las paletas y la nieve. Dije yo, wow, ¿y esto qué pasó aquí? Pero bueno, así como el clima, así estamos ya de locos también nosotros. Sí, es cierto. Bueno, pues tenemos saludos. Pues sí, gracias a Dios, saludamos a todos aquellos que son fieles a este programa. De verdad, gracias por mandarnos mensajitos. Y bueno, pues Dios les bendiga y vámonos hacia adelante creyendo que Dios es todopoderoso. Y sí, estamos hablando de un tema muy importante que es la fe. Y la fe, dice, es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Eso me gusta a veces porque cuando decimos después la fe, la certeza de lo que esperas, que estás pidiendo y que esperas. Ajá. Entonces lo que se espera, pues va a venir en el nombre de Jesús. Pero ahorita estamos hablando de una fe que se ve. Jesús a una mujer le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Y Jesús, y viendo la fe de ellos, dice en Marcos 2 también, Marcos 2:5 creo, si no me equivoco, dice, y viendo la fe de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe se ve, la fe actúa, la fe no está estática, no es yo tengo fe, pero no hago nada, eso no. Y lamentablemente en este tiempo, Elías, existen personas que solo se conforman con creer y no hacer nada para cambiar porque esperan que Dios las cambie, y Dios no va a cambiar a nadie. Nosotros cambiamos porque accionamos la fe de que Dios es todopoderoso para transformar nuestras vidas. Pero hay personas que no cambian en ningún aspecto de su vida y siguen esperando, Señor, cámbiame. Y pues ni Dios va a venir a cambiarles, ni Dios les va a cambiar, ni un ángel tampoco, sino nosotros tenemos que movernos en la fe para que... Sí, fíjate lo que dice aquí en el Marcos 2, capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él, a Jesucristo, unas personas trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Yo me imagino que era cuadrapléjico, o sea, hay paralítico de la cintura para abajo, hay parálisis de una pierna, pero este era todo, total, yo creo hasta las 4 extremidades, y dice que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Cristo a causa de la multitud y de lo pequeño que era la casa de Pedro, porque todo esto está sucediendo en la casa de Pedro, en Capernaum, dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, fueron y hicieron un agujero al techo para descolgar al paralítico allí con la camilla en la que lo llevaban. Y al ver Jesús la fe de ellos, dice, y al ver Jesús la fe, ¿de quién? No del paralítico, de ellos, de sus amigos, de los que lo llevaban, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La evidencia de que la fe se ve es esta. Dice San Marcos, en el versículo 5 del capítulo 2, que al ver Jesús la fe de ellos, fíjate que no vio más que el destrozo que le hicieron ahí a la casa de Pedro, y eso fue suficiente para saber que ellos creían. Dios sí espera, Connie, que hagamos cosas.
y que tengamos cambios de actitud para poder ver la fe en nosotros. Y la fe en nosotros va a producir. ¿Sí? Y entonces, pero es cuando Dios ve que sí tenemos fe, cuando Dios pone en nosotros ¿cómo te diré? El resultado de la fe. Dice el versículo 6 que después de esto, este hombre se fue tranquilo. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, en sus mentes, ¿por qué habla así blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil para el paralítico, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Y pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Lo primero que hace Dios con la fe, cuando alguien se presenta con fe, le perdona. Porque para perdón de pecados, dice, para entrar al reino de los cielos, se necesita la fe y el arrepentimiento. Y en el reino de los cielos es donde suceden los milagros, los tremendos milagros, ¿sí? Y este paralítico vio a Jesús y le escuchó, más bien, le escuchó lo que le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que ahí nació la fe en él. La fe la había visto en los que lo llevaban, pero ahí ve la fe en él. Cuando él le dice, tus pecados te son perdonados, porque Dios no perdona a nadie que no tiene fe. Y él, con esa fe y ese arrepentimiento en su corazón, se abrió este abanico de posibilidades, y por eso Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo ya te perdoné los pecados, pero ahora tú, levántate. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo, y con nosotros lo ha hecho, con todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con fe, creyéndole, pero esa fe hace que produzca. La fe hace producir. Y en este caso, produjo que Jesús le perdonara sus pecados. Y todo aquel que se acerca con fe a Dios y con arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los que obedecen esta ley, esta regla impuesta por Cristo, inmediatamente entran al reino de la fe, al reino de las posibilidades, y entonces pueden recibir un milagro. Y la fe empieza a producir en la vida de los seres humanos cambios que antes no tenías. Ese cambio aquí fue muy evidente, en algunos no ha sido tan evidente, pero en este caso sí, se paró del lecho donde estaba y era paralítico, había sido paralítico, y se levantó y tomó su lecho y se fue a su casa. Eso es lo que produce la fe. Produce milagros, produce cosas extraordinarias, pero necesitamos acercarnos a Jesucristo con esa fe y ese arrepentimiento, la llave para entrar al reino de los cielos que ya está entre nosotros, que ya se ha acercado. En otra ocasión, allá en el libro de los Hechos, creo que sí, no sé si te acuerdas, con el libro de los Hechos, cuando andaba Pablo predicando en Listra, y en Iconio, en Derbe, por allá, dice el libro de los Hechos, capítulo 14, dice,
capítulo, ¿qué es? El capítulo 14, versículo 7. Bueno, desde el 6. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a otras regiones circunvecinas. Y allí predicaban el Evangelio. Donde se predica el Evangelio, oiga, la fe viene por el oír la palabra. Entonces aquí viene toda la escalerita esta. Si oímos la palabra de Dios, nos va a producir fe, nos va a salir fe. Y dice, y ahí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, es un paralítico de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado, no había andado. Dice, oyó hablar a Pablo. ¿Qué oyó? La palabra. Dice, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo, y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea, otra vez, Jesús vio la fe en aquellos muchachos. Ahora, Pablo ve la fe también en este paralítico, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo y caminó. Eso es lo impresionante. Esos son los milagros que vienen por la fe. Por eso yo le decía, los milagros vienen por la fe. La fe que viene por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que causa poder, lo que causa fe para poder accesar a Dios, para poder acercarnos a Dios. Y eso es impresionante. No sé, ¿tú qué piensas? Pero yo estoy impresionado por eso, siempre lo he estado. Desde que yo me convierto al Señor, esto fue clave para que fuera caminando y creciendo en el Señor. Pues mira, hay una fe viva y hay una fe muerta. Y la fe viva acciona, la fe muerta se queda estática. Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo le pido al Señor que me cambie y no me cambian. Es que el Señor no nos va a cambiar, Elías. Yo regreso a lo mismo. La fe viva, la fe muerta. Y lo que tú acabas de leer es fe viva. Fe que se veía, fe que accionaba. El paralítico le dijo al Señor, fe, levántate. Y se levantó. Si el paralítico no cree, pues se queda sentado. Entonces realmente tenemos que, la fe, ahora sí como dice, echarle pies a la fe. Sí, se dice, accionar ¿no? la fe. Accionar la fe. Yo no puedo pasarme la vida queriendo que Dios me cambie cuando yo no hago nada. De verdad. Porque, pues ahora sí que hay gente que se la pasa o no ve respuestas en sus oraciones, porque clama pero tampoco actúa. Pero no creen, Connie, es que realmente no creen. Por eso es la fe muerta. Porque ni siquiera tiene fe, o sea, realmente esa fe que de alguna vez... Bueno, la Biblia dice que hay una fe muerta. Bueno, sí, se la mató quién sabe quién, pero no tiene fe. No tiene fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este mundo, mueve, a esa montaña, muévete. Pero no tienen fe, entonces yo sí creo que... Bueno, la Biblia dice que a todos se nos dio una medida de fe. Sí, o sea, pero no está activada. Está muerta. Yo digo que... Ay, Elías, bueno, ok. Pues está bien. Una fe viva es una fe que vence a cualquier obstáculo. Eso sí. Entonces, pues... Pues sí, la fe tiene que producir para que realmente podamos decir que tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tiene, el que no tiene fe, pues no puede agradar a Dios, no se puede acercar ni siquiera a Dios. Nadie se puede acercar a Dios. Por tanto, no hay esperanza, no tiene esperanza, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si no tienes fe, no podemos hacer nada.
Y aunque hay cristianos, entre comillas, Connie, que dicen que tienen mucha fe, pero no ves los frutos, porque ni siquiera hay convicción. Eso sí, hay gente que no tiene convicción en su conversión. O sea, se convirtieron a Cristo, pero no hay una convicción porque no tienen el fundamento, no tienen un conocimiento, no tienen nada. Entonces, de buena fe, pues no se puede vivir en Cristo. Entonces necesitamos tener una fe genuina, una fe activa, una fe que le crea a la palabra de Dios, una fe que traiga respuestas a nuestras necesidades. Cuando nos acercamos a Dios con fe, seguramente vamos a encontrar una respuesta a la necesidad. El apóstol Santiago dice, aquel que dice que tiene fe, pero es inestable, hoy dice sí, mañana no, y así pues no recibe nada, porque no tiene una fe bien, una fe profunda, una fe que realmente esté activa y que crea la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues hablar de fe es hablar de ese factor tan importante en nosotros como cristianos. Porque no podemos... La esencia, es que es la esencia. Sí. Mira, Elías, yo creo que... y es un constante batallar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la batalla de la fe. Sí. Entonces la fe se pelea continuamente porque tenemos enemigos de la fe constantemente que dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, dice, pelea la buena batalla de la fe. Constantemente tenemos que estar nosotros actuando en fe, creyendo a Dios, porque mira, mucha gente tiene los ojos puestos en las cosas que se ven, y cuando esas cosas fallan, su fe desmaya. Por eso muchos retroceden, porque nunca ven algo en su vida, pero no ven porque la fe no la han activado. O sea, yo puedo decir, voy a orar para que esto acontezca, y voy a orar, pero yo no acciono. No pasa nada. No pasa nada. Dijo Pablo, he peleado la buena batalla, dice en el 4:7 de 2 de Timoteo. He acabado la carrera y he guardado la fe. Fíjate, he guardado la fe. He cuidado mi fe. Dice en el 4:7 de 2 de Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, que tienen fe y que tienen esperanza. ¿Ok? Entonces, Pablo es uno de los paladines de la fe, es uno de los que hablan de la fe con autoridad y con poder, porque él evidenció el poder de la fe. Él vio los milagros por la fe y se escribieron todos estos testimonios para nosotros, para evidencia del poder de Dios, del poder de la fe en Dios, del poder de la fe en Cristo Jesús. Cuando usted está creyendo en Cristo Jesús y tiene fe, usted puede alcanzar. De hecho, decimos nosotros, al que cree, todo le es posible. Ese no es un eslogan de nosotros, eso lo dice San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Dice, allí le está diciendo Jesucristo, le dice a los discípulos, ¿por qué no han sacado este demonio de este muchacho? Y el papá le dice, Señor, hemos venido, pero ellos no han podido, pero si tú puedes, ayúdame. Y le dice, no, mira, el problema no es así, la cuestión no es así. De poder yo sí puedo. Aquí el problema está, la pelota está en tu cancha. Es decir, ¿tú crees que puedo? Porque si yo sí puedo, pero te pregunto, ¿tú crees que puedo?
porque al que cree, todo le es posible. Le dijo, ¿crees? Dijo, sí, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. ¿Sí? Quita mi incredulidad para que yo pueda tener más fe. E inmediatamente Jesús mandó que al demonio que saliera de aquel muchacho, pero le dijo, el problema no es si yo puedo, el problema es si tú crees, el problema es si tú tienes fe como para ver un milagro. Pues así es, Elías, gracias a Dios por aquellos que siguen creyendo, pero ahora que activen su fe, que sea una fe que haga cosas sobrenaturales, porque la fe viva hace cosas sobrenaturales, lo podemos ver en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Dice que por la fe cerraron boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, resucitaron muertos. Y todas esas cosas se hacen cuando se tiene una fe viva. Una fe pacífica no hace nada. Por eso hay mucha gente que está frustrada y que se enoja porque no ve respuestas en su vida. Y es porque no se acciona la fe, no se le pone las patitas. Queremos que Dios lo haga todo y como dijimos, Dios no lo va a hacer. Mira, estas 4 personas de las que hablaste hace un momento, de estos 4 amigos que llevaron al paralítico, tuvieron que accionar. Si dijeron, bueno, aquí que se quede el paralítico, cuando pase Jesús por ahí a lo mejor lo va a sanar. No, ellos accionaron en la fe creyendo que Jesús realmente tenía la respuesta para este paralítico y dijeron, algo tenemos que hacer, y es lo que Dios demanda en este tiempo, que nosotros tenemos que accionar la fe, tener una fe viva, una fe que provoque la mano de Dios a nuestro favor para ver esos milagros que anhelamos, ese deseo de las respuestas que queremos en nuestra casa, en nosotros mismos, que esos cambios se produzcan porque hemos tenido esa fe que accionó. A veces cantamos herejías, cámbiame, Señor. O sea, no, el Señor me va a cambiar a medida de que yo ponga esa parte que necesito poner para ser cambiado y transformado. Pero si yo digo, ay, es que no puedo vencer esto, estoy en lo mismo, Señor, cámbiame. No, deja de hacer lo que estás haciendo y Dios te va a ayudar en eso. De eso vas a salir adelante. Entonces, vamos a salir adelante. Entonces, ¿qué podemos decir en esta mañana? Que Dios está demandando que nosotros tengamos una fe viva. Ya, volvamos a las sendas antiguas. Dejemos de ser cristianos de nombre nada más y ser verdaderos hijos de Dios que iluminen esta oscuridad de este mundo, porque las tinieblas están a todo lo que dan. Y los hijos de Dios nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús y declarar que para Dios no hay nada imposible y orar por los enfermos, porque los milagros son reales y los milagros existen. Así que si nos podemos quedar con algo en esta mañana, es que tenemos que actuar. No es una fe, yo tengo fe. No. Tenemos que activar la fe. Y bueno, pues tenemos reunión, Elías, el día de hoy. Hoy es jueves. Milagros, sí, jueves. Hoy es jueves. Ay, Dios mío. Mire, vamos a activar la fe. Usted, y no es que hoy, ya mañana me olvido otra vez, porque a veces somos muy emocionalistas, muy carnales. Hoy estamos a todo lo que da y vemos la gloria de Dios y mañana andamos todos desinflados. Yo sé que eso sí pasa, ¿no? A muchos les pasa aquí en la Biblia, pero pues no nos quedamos ahí, pues vámonos otra vez para arriba. Y creyéndole a Dios y declarando la palabra. Los milagros son para este tiempo, Elías. Hoy como nunca vamos a ver la mano de Dios, sí. Pero necesitamos una iglesia que adore, una iglesia que crea, una iglesia que obre, que trabaje, que haga, porque que se levante, porque pues no es nada más así y resplandezca. Yo sí creo, y yo sí creo. No, hombre, proclamemos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encontramos a un enfermo y, Señor, en el nombre de Jesús yo pongo las manos y eres sano ahora en el nombre de Jesús, y no por mi palabra, sino por la palabra de aquel que dijo que en su nombre haremos proezas. Así que pues en el nombre de Jesús hagamos esas proezas, y todo aquello que sale de lo normal es una fe viva. Así es, pues les invitamos esta tarde a nuestra reunión en Fuente de Vida Morelia. Está en la calzada La Huerta 2273, allí casi frente a la Coca. Bueno, pues les invitamos para que usted esté con nosotros esta tarde y veamos milagros. Veamos el efecto de una fe viva, como dice Connie, de una fe activa, digo yo. De una fe que provoca milagros.
Así es. Pues llegamos al final de nuestro programa con... Así es, pues si Dios nos permite, todavía nos escuchamos el día de mañana, si Dios nos lo permite y Cristo no ha regresado. Mañana es viernes y bueno, pues por ahora prepare su corazón y siga orando y buscando el rostro de Dios y accione su fe. Nos escuchamos mañana si Dios nos permite. Así es. Mientras tanto, hágame un favor, sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo.